bienvenidos a Capital de Barrio, la serie de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital, en la cual queremos que conozcan de cerca los proyectos inmobiliarios que transforman territorios y comunidades en Colombia. Hoy nos acompaña Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management, y hoy vamos a hablar con Jairo sobre ADE International, un proyecto ubicado en la zona franca de La Cayena, en Juan Mina, cerca de Barranquilla. Es un proyecto que es una planta de producción, un centro de distribución que tiene más de 50.000 metros cuadrados. Jairo, bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos hoy en Capital de Barrio. Daniel, es un gusto, además tenerlos en uno de nuestros activos acá en ATA, entonces muy bienvenidos. Muchas gracias. Para arrancar esta conversación, Jairo, quiero que nos cuentes qué motivó al PEI a invertir en un activo como estos. Pues Daniela, mil gracias y es una oportunidad para contar una historia de éxito dentro del PEI. Nosotros al principio, hace ya casi 20 años, nacimos sustentados muy en operaciones de sale and leaseback. Comprábamos centros de operación, oficinas o centros comerciales que ya estaban maduros y consolidados. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa visión de largo plazo que tiene el PEI nos brindaba una oportunidad muy bonita y era hacer inmuebles a la medida. Entonces, en alguna ocasión, esto debió ser como a mediados del año 17, recibimos en nuestra oficina una visita de unas personas que no tenían cita previa, si habían buscado por internet, que habían tenido recientemente un suceso no muy afortunado, y era que su fábrica, que estaba ubicada en Manizales, había tenido un percance producto de unos desplazamientos de tierra por una régimen muy importante de lluvias. Y ellos, de forma visionaria, dijeron: no queremos nuevamente invertirnos en activos inmobiliarios. Nosotros queremos dedicar los recursos al core del negocio y por lo tanto queremos buscar quién nos ofrece esas alternativas. Contemplaron el tema de un crédito bancario, pero precisamente no coincidía con esa visión de poder dedicar sus recursos al core del negocio. Ellos querían que alguien fuera dueña de la planta para que ellos pudieran dedicarse a lo que es propiamente su negocio, que es fabricar los jabones, que es el negocio de ellos, y exportarlos o venderlos en el mercado nacional. Entonces, eso es una historia, como te digo, Daniela, que surgió desde el año 2017, de una conversación donde nos dijeron: tenemos esta situación, nos quedamos sin planta, tuvo un percance en nuestra actual ubicación en Manizales, ¿cómo nos puede el PEI ayudar? Y empezamos un proceso muy bonito donde ellos ya habían visto unos terrenos en la zona franca de La Cayena, como tú lo mencionabas en la introducción, están ubicados cerca de Barranquilla, es un anexo a Barranquilla, queda unos 20 minutos, y dentro de una zona franca que para ellos ofrecía la ventaja de que el mayor porcentaje de sus ingresos provienen de exportación, que se hacía todo el sentido para el manejo de la operación estar ubicado en una zona franca. Y empezamos a construir a la medida lo que hoy es una planta de producción más un centro de distribución en un puerto seco de un tamaño relevante. Lo empezamos a hacer hace casi 7 años y en este transcurso de tiempo hemos hecho ya 7 expansiones. Entonces ha sido un caso de éxito muy bonito en el PEI, que además apalancó el crecimiento de una manera, yo diría, exponencial. Cuando los conocimos a ellos en el año 2017, era una compañía que tenía ingresos por cerca de 70.000 millones. Este año esperan cerrar con algo cercano a 900.000 millones. O sea, el multiplicador es de más de 10 veces. Y han logrado cumplir su expectativa de ser el principal proveedor de jabones del mercado de los Estados Unidos. Hoy ellos fabrican el 40% de los jabones de Estados Unidos. O sea, en Colombia, una compañía a la cual el PEI apoyó para hacer su transición de una ubicación como Manizales a estar en una ciudad que es puerto como Barranquilla, ha logrado unos hitos de crecimiento y de ser un gran exportador. Entonces ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque además desde el punto de vista de rentabilidad para los inversionistas del PEI hemos tenido un arrendatario absolutamente cumplido, que nunca ha generado ningún tipo de mora y que nos genere una rentabilidad. Espectacular. Ahora, Jairo, después de estos 7 años, ¿qué podrías decir tú que ha sido como una transformación alrededor de este proyecto en la comunidad y en el territorio? Mira, ese tema es muy importante. ADA es una compañía que desde sus líderes tiene una concepción de atender todos sus grupos de interés. Y un grupo de interés muy importante para ellos son sus empleados. Ellos son una de las compañías que ha sido precursoras en Colombia en recortar las jornadas de trabajo. Buena parte de la organización de ADA no trabaja ya los viernes, que es un tema bien importante. Les ofrecen a las familias de
de la compañía una cantidad de beneficios que hace que se despierte un sentido de pertenencia por ellos. Les ofrecen, como quedan en una zona, no queda dentro del perímetro urbano, sino queda más en un corregimiento, como es el caso de Juan Mina, los empleados tienen un tema de transporte. Dentro de la planta, que es propiedad del PEI, existen temas de bienestar para sus empleados. Ellos les ofrecen la alimentación, como no es fácil que ellos se vayan a un sitio para retornar nuevamente en las jornadas de la tarde, les ofrecen la alimentación. Entonces, hemos sido una palanca para que ADA pueda cumplir uno de sus propósitos, que es impactar también a una comunidad tan importante como la de los empleados. A nivel, como te digo, ya de región y de país, diría yo, tener como compañías como ADA, que tienen una capacidad de que el 90% de su producción sea exportaciones y que atiendan el 40% del mercado total de jabones en Estados Unidos, pues es un tema que nos llena de muchísimo orgullo. Puede haber sido el aliado inmobiliario de una compañía local que ha venido creciendo de una forma sólida y prudente y que está impactando a sus clientes, pero también a sus trabajadores. Súper positivo ver cómo todos esos resultados, pero obviamente, Jairo, uno diría que todo proyecto trae retos. Entonces, ¿qué aprendizajes tú podrías decir o qué retos crees que surgieron en este proceso de inversión en ADA? Pues mire, yo te diría que el primer reto que afrontamos es que cuando empezamos a era una compañía pequeña y tuvimos que creer en su tesis de inversión, porque hoy, pues hacerle una sede, sea logística o sea su planta de producción, una compañía que vende casi $1 billón, pues es fácil, pero hacerlo cuando la compañía acaba de tener un problema pues de la naturaleza, porque fue un tema de deslizamiento, que estaba con una indecisión de ubicar su nueva sede, de mantenerla en Manizales o llevarla a Barranquilla. Primero hubo un tema de confianza, porque es de confianza, pero esa confianza no quiere decir que no hayamos sido rigurosos. Cuando miramos cuáles eran los estados financieros de la compañía, miramos sus proyecciones a futuro, digamos, ahí hay un tema muy importante que valoramos muchísimo nosotros, Daniela, que es la mística con la que se hacen las cosas, cómo ellos venían creciendo y cómo tenían clara una visión de a dónde querían llegar. Entonces, todo ese tema de confianza fue determinante para poder hacer el negocio. Obviamente también tuvimos retos. La misma ubicación en Barranquilla, como ya te lo comentaba en la anterior pregunta, no queda dentro del área metropolitana, está más retirado. Entonces el transporte, ellos son intensivos en mano de obra, aunque es una planta supremamente tecnificada, tiene un número importante de empleados, y esa ubicación generaba un reto, porque hasta allá no llegaba transporte público. Entonces, en una inversión inmobiliaria uno ve, obviamente, el riesgo crediticio asociado al arrendatario, pero también tiene que mirar que la ubicación pues responda a las necesidades que tiene el arrendatario. Durante estos casi 7, 8 años que hemos tenido relación con ellos, algunas de las ampliaciones nos han llevado a superar un reto de fondeo. ¿Y a qué me refiero? Cuando hicimos el negocio originalmente, las tasas de interés podían estar en el 6 o 7%. Ya pues bajaron y pudieron estar en el 5%, pero la última nos toca hacerlo con tasas de interés del 14%. Entonces, afortunadamente con ellos hemos logrado construir una relación de confianza que ha permitido que el canon recoja obviamente el componente del costo financiero y ellos entiendan que hay momentos en los cuales les podemos ayudar, pero hay momentos en los cuales tenemos que transferir el valor del costo financiero en el canon de arrendamiento. Claro, no, y esto dice mucho obviamente de la importancia del capital inteligente en este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, Jairo, para cerrar, sí me gustaría tener tu visión de cómo estás viendo tú el futuro de la inversión inmobiliaria en Colombia. Mira, ahí conectando los dos temas, tu anterior pregunta y esta. Uno de los temas que más valora ADA es que los recursos propios de la operación los pudo destinar a una renovación de todos los equipos. Ellos tienen clientes muy importantes, multinacionales, que les exigen que la planta esté certificada. Y para lograrlo, pues no solamente tiene que corresponder a unas instalaciones físicas, sino también a una maquinaria. Y ese proceso de renovación, en buena medida, lo pudieron hacer gracias a que el PEI hizo la inversión en ladrillos. Ellos lo hicieron en lo que son equipos. Claro. ¿Sí? En relación pues, a tu pregunta, yo creo que uno en el negocio inmobiliario
debe entender que tiene varias audiencias, varios grupos de interés. Uno muy importante, nuestros inversionistas. Nuestros inversionistas tienen la expectativa de un manejo integral de los recursos, que les demos una rentabilidad atractiva, una mitigación de los riesgos, que ojalá la inversión sea líquida, todo lo que tú sabes, que considero un inversionista profesional. Pero tenemos otro grupo de interés, que son los arrendatarios. Claro. Y los arrendatarios, para nosotros, desde el PEI, siempre los hemos visto como nuestros aliados inmobiliarios y que ellos a su vez nos vean igual como los aliados inmobiliarios. Como ya te conté en el caso de ADA, llevamos 8 expansiones. Si nos hubiera ido mal en la primera, seguramente no hubiéramos hecho ni el segundo, ni el tercero, y así sucesivamente. Entonces, la identificación de las necesidades de los arrendatarios es muy importante. Uno podría pensar o caer en el error de que este es un negocio puramente financiero y que solamente me interesa darle una rentabilidad a los inversionistas. Eso no es una visión de largo plazo. Para poderle ofrecer a los inversionistas una rentabilidad atractiva, tú tienes que convertirte en el aliado de largo plazo de tus arrendatarios. Eso te genera estabilidad en los flujos de caja, porque tienes contratos de largo plazo, de una baja siniestralidad porque la mora es muy baja. Entonces tú tienes que identificar y darle la importancia a los arrendatarios dentro del negocio inmobiliario. Tienes que conocer las ciudades. Cuando hicimos el análisis con ADA fue muy interesante porque ellos obviamente son una familia caldense que tenían muy intrínseco una responsabilidad social con todas las personas que empleaban en Manizales. Y para ellos no fue sencillo decir cierro la operación en Manizales y me voy a Barranquilla. Claro. Pero también en Barranquilla fueron un motor dinamizador increíble de ese municipio. Hoy buena parte de los empleados de ADA International, pero de la zona franca de la cadena, son personas que viven en Palmín, claro, y que han visto cómo sus ingresos se mejoran, cómo tienen una alimentación, cómo los recoge un medio de transporte. Entonces, el tema de capital de barrio es apasionante. Acá podríamos decir que el barrio es la zona franca, es precisamente esa comunidad donde los arropamos, donde les hemos permitido el tema de crecimiento, que miren, ese es uno de los temas más relevantes que puede pasar inadvertido. Una compañía como ADA podía haber tomado la decisión de hacer la primera planta, que eran 12.000 metros cuadrados, entre un centro de distribución más pequeño y una planta de producción. Sí. Y producto de su éxito, a los 3 años se podían quedar cortos y pensando, me toca irme. Acá desde el principio nosotros reservamos una tierra con la zona franca para que en la medida en que se fuera dando el crecimiento de ADA, nosotros pudiéramos desarrollar un centro de distribución más potente, una planta de producción más grande. Recientemente hicimos para ellos el puerto seco. El manejo de las materias primas para ellos es muy relevante. Entonces, es apasionante y es muy interesante ver cómo los vehículos de inversión inmobiliaria nos podemos convertir en transformadores de las zonas y generar un impacto social muy relevante para las ciudades o municipios. En este caso, pues para Juan Mina, este es uno de los grandes generadores de empleo del corregimiento. Entonces, es muy gratificante los resultados que se han tenido de toda índole. Hemos procurado también involucrar principios de sostenibilidad. Entonces, las nuevas ampliaciones las hemos hecho con ese criterio de, oiga, que tenemos que economizar en temas de energía, cuál es el tratamiento de agua. Entonces, es supremamente interesante e integrar la responsabilidad que uno como vehículo de inversión inmobiliaria tiene de cara a todas las audiencias y en este caso particular hacia los arrendatarios como hay. Claro, espectacular proyecto, Jairo. Mil gracias por acompañarnos hoy en Capital de Barrio, por tu visión, por la visión del PEI, por la historia detrás de ADA International. Desde la Cámara justamente queremos visibilizar cómo este tipo de proyectos no solamente construyen infraestructura, sino que transforman regiones y comunidades. Así que mil gracias. No, a ti mil gracias también. Bueno, esto fue Capital de Barrio y los invitamos a que sigan conectados en próximas ediciones.